Hola, soy Pablo Zóñora desde Montevideo Records con esta serie de videos sobre grabación, mezcla y mastering. Este es el quinto video y es el último de esta primera parte de la serie. En este video quiero hablarles un poco de los problemas comunes que vemos en las mezclas, ¿no? Problemas comunes que podemos cometer o que muchas veces recibimos cuando recibimos una mezcla a masterizar, y hay algunos problemas que son bastante repetitivos. El primero de estos problemas, les voy a enumerar 4 problemas comunes. El primero es el exceso de dinámica en algún instrumento, sobre todo en algún instrumento en primer plano, ¿sí? Esto genera que en el mastering, al querer controlar el exceso de dinámica de este instrumento, vamos a estar afectando otros. Vamos a afectar otras cosas de la mezcla que estaban bien, ¿sí? Entonces, lo mejor siempre en ese caso es, si se puede, volver a la mezcla y corregir la dinámica de este instrumento para no tener que hacerlo en el mastering, arriesgándonos a generar otras problemáticas o afectar otros instrumentos que estaban bien. El segundo problema común es una dinámica absolutamente inexistente. Mezclas que están absolutamente aplastadas, limitadas, en las cuales es y en algunos casos hasta saturadas, con distorsión. Ahí es muy difícil regenerar una dinámica. Es muy difícil, por más que existan expansores u otras herramientas, es muy difícil generar dinámica en una mezcla que está muy comprometida dinámicamente, que no tiene dinámica, ¿sí? Y esto hace que la mezcla no tenga vida, ¿sí? Y también compromete un poco la macrodinámica que es necesaria en la mayoría de las mezclas, ¿sí? A menos que sean, no sé, una mezcla de un tema punk que empieza y termina de la misma forma. Bueno, es necesario defender la macrodinámica, y cuando tenemos una mezcla absolutamente aplastada, con una dinámica absolutamente comprometida, es muy difícil regenerar eso desde el lugar del mastering, ¿sí? Así que hay que tener especial énfasis en dejar un rango dinámico como para que el ingeniero de mastering pueda trabajar, y si tiene que afectarlo, que lo afecte con las herramientas correspondientes y en un contexto adecuado, ¿sí? Haciendo una escucha crítica y teniendo los demás tracks que tienen que ver con ese disco, con ese EP, con ese demo, y pudiendo decidir en conjunto. El tercer problema que suele suceder y que se suele encontrar en las mezclas es un rango dinámico desaprovechado. Mezclas que están picando en -8, -6, -5, con el miedo a no saturar de repente o a no excedernos, que está bien, pero no debemos desaprovechar el headroom del sistema, no debemos desaprovechar el margen del sistema digital. Si estamos picando en -0,3 está bien, ¿sí? Lo que debemos defender es un rango dinámico interesante, como para que el ingeniero de mastering tenga lugar para trabajar, pero eso no implica que nuestros picos deben estar en -5, -6 o -8. Si nosotros hacemos esto a la hora de masterizar, vamos a ir a buscar un nivel sonoro comercial, ya sea para el formato que sea para streaming o para vinilo o para CD, hay mucho más. Entonces vamos a elevar un piso de ruido, vamos a comprometer la calidad sonora de esa obra, de esa canción, de ese track, ¿sí? Por lo cual, sí, busquemos un rango dinámico que puede estar en un RMS de -14 o -16, -18, dependiendo un poco
de la canción, de la obra, pero esto no quiere decir que debamos tener picos que no lleguen a menos 0,2 o menos 0,5. Podemos hacer esto, y mientras no lleguemos al 0 y mientras no tengamos truncamiento de la señal, no va a haber problemas. El cuarto error o el cuarto problema común en las mezclas es el exceso de graves, ¿sí? Muchas veces, por no quedarnos cortos, es preferible tener que sobre y no que falte, pero muchas veces nos excedemos en la energía en las frecuencias graves. Eso genera muchos problemas en el mastering. Un poco podemos controlar, pero si es demasiado, ya el control que podemos hacer desde el mastering no va a ser natural y no va a sonar en forma natural, por lo cual es mejor que ya desde la etapa de mezcla venga bastante controlados los graves. Esto a veces, como les decía, pasa por un tema de que no nos falte, tener miedo a que nos falte, entonces reincidir en esas frecuencias graves, en instrumentos que ya las contienen, como el bajo, como el bombo, ¿no? Y realzarlo en demasía. También sucede por problemas acústicos de la sala, donde, dados los modos de la sala y la generación de nodos y antenodos ante las ondas estacionarias, podemos estar en un lugar donde realmente percibimos muy poco los graves de determinada frecuencia, entonces vamos a tender a realzarlos, ¿no? Me estoy refiriendo al monitoreo. Estamos monitoreando nuestras mezclas en un lugar donde tenemos una caída de baja frecuencia importante por problemas acústicos de la sala, por problemas acústicos del posicionamiento de nuestros monitores, de nuestro lugar de trabajo, y entonces estamos realzando en demasía esos graves, y después nos generan un problema en el mastering, ¿sí? Otra de las causales de esta problemática es el tema de monitores pequeños que no tienen una buena reproducción de frecuencias bajas, ¿sí? En ese caso, obviamente, si no tenemos la posibilidad de tener monitores un poco más grandes, que tengan una mejor reproducción en baja frecuencia, deberemos utilizar analizadores FFT, analizadores espectrales, y de forma visual intentar leer correctamente lo que está pasando en nuestras mezclas, para no excedernos, de repente haciendo comparativas, ¿no?, con canciones comerciales, y chequear a través del analizador las canciones comerciales y ver cómo se comporta el rango de las bajas frecuencias, y después compararlo con nuestro tracking, con nuestra canción, y bueno, ver que no estemos tan lejos de lo que está esa referencia comercial, ¿sí? De esta forma podremos llegar a tener mezclas más balanceadas y no comprometer la etapa de mastering, pudiéndole enviar al ingeniero de mastering algo ya bastante más controlado, ¿no? Hay que dejar lugar al trabajo del ingeniero de mastering, tanto por la parte dinámica como por la parte de ecualización, por la densidad espectral de nuestro track, de nuestra mezcla, pero debemos terminar estas mezclas de la forma lo más controlada posible, para que de esa forma facilitemos la etapa posterior del mastering, sea que lo hacemos nosotros mismos o que se lo entregamos a alguien más.